Amén, amados. Empezaremos. Vamos a orar al Señor para que nos ayude y nos bendiga. Señor mío, estamos también hoy agradecidos por ese tu bien que nos concedes, estar reunidos, congregados, porque también así has concedido a tu pueblo, Señor. También, Padre, te quiero rogar tu bien y tu misericordia, para que tú, por medio de tu palabra, nos sigas enseñando e instruyendo, conforme, Señor, a todas tus buenas palabras que están en tus escrituras, edifican. Y aún, mi Señor, concédenos seguir creciendo en el entendimiento de tu obra, de tu voluntad, sabiendo que también estás cerca, Señor, que pronto vendrás y así también deseamos que suceda, Señor, que tú vengas pronto por nosotros. Bendícenos, mi Señor, con tu palabra. Amén. Una escritura, amados, en el libro de Job. Job capítulo 5. Del versículo 12 al 14. Hablando así, esta escritura de las obras de nuestro Dios, dice que Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y una de esas grandes cosas e inescrutables y maravillas sin número que Él hace, la menciona del versículo 12 al 14, diciendo que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Y así también, esta escritura es verdadera acerca de la obra que nuestro Dios está haciendo en estos días, cómo Él está frustrando los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. De estos hombres que se vanaglorían de su ciencia y se olvidan de Dios. Y también de todos aquellos que confían en ellos, cómo los prende a estos sabios en la astucia de ellos. Y cómo a lo largo de estos días, de esta pestilencia que nuestro Señor ha hecho, ciertamente los ha prendido y ha frustrado sus designios. Y aún sus pronósticos que ellos tienen los ha frustrado. No, esta es como una gripe. Y ahora no. Están alarmados porque es peor que eso. No, que esto solamente le da a los ancianos. Y ahora también están alarmados porque a jóvenes y a niños también. El Señor ha herido y ha matado ya a jóvenes. No, que los que tienen enfermedades previas o como ellos le llaman patologías previas. Y no, ya tienen que salir a decir, no, que aún los que no tienen patologías previas también han muerto. Entonces, el Señor así los ha frustrado y los ha embrutecido también porque confían en el brazo de carne y no en Jehová. Y así el Señor está haciendo contra ellos. Y es necesario que nosotros entendamos estas cosas conforme a las Escrituras, mis hermanos, para que sepamos la obra de nuestro Dios. Y así el Señor está haciendo contra ellos para que sus manos no puedan hacer alguna cosa, porque nuestro Dios es el único soberano y el que hace todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y hemos meditado, amados, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, y en la enseñanza anterior estábamos hablando acerca de la apostasía, y de cómo esta también, conforme a las Escrituras, se manifiesta aún en nuestros días. Y vimos varias Escrituras
acerca de varias cosas las cuales nuestro Señor dice en cuanto a los apóstatas. Aunque dicen que creen en la Escritura, no es verdadero porque también tienen sus otros libros. O también, aunque no lo mencioné, pero hay varias cosas que se podrían decir, mis hermanos, en cuanto a estas cosas. Confían en la evidencia científica. Entonces, para ellos la Escritura no es suficiente para poder demostrar a un hombre que dice ser ateo que Dios es verdadero. Entonces tienen que recurrir a argumentos científicos para poder convencer a un hombre de que Dios es verdadero. Y eso no es conforme a las Escrituras. Porque se debe anunciar el Evangelio, así los hombres oigan o dejen de oír. Entonces, estos hombres no creen en las Escrituras como dicen creer. Y también veíamos cómo adulteran la palabra del Señor, no hablan con sanas palabras, sino que con palabras infladas se enorgullecen, se vanaglorían de sus conocimientos, cómo enseñan diferentes doctrinas con palabras fingidas, pero también, mis hermanos, diciendo cosas que no son conforme a la Escritura o diciendo palabras que no son conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto para agradar a los hombres. Para agradar a los hombres, porque a los hombres también oír estas cosas les agrada. Y buscan esos maestros que hablen conforme a las cosas que ellos quieren oír. Conforme a sus propias concupiscencias se han amontonado maestros. Y así hacen muchas cosas, mis hermanos, que no son conforme a la doctrina de Dios, del Evangelio, a la doctrina de la piedad. Por ejemplo, también recordaba cómo estos hombres en sus enseñanzas, para empezar sus enseñanzas, no comienzan con palabras de Dios, de las Escrituras, meditación a partir de las Escrituras, sino que para ilustrar su enseñanza hacen uso de escenas de películas, hacen uso de algún deporte, hacen uso aún también algunos de fábulas, de las fábulas de Esopo, al final, en medio, al principio, hacen uso de lo que se llama la mitología griega y tienen en sus enseñanzas todas estas mentiras. ¿Y cómo tú podrás enseñar la verdad de Dios y mezclarla con mentira? Si ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cómo puedes hablar de la verdad con mentiras? Porque la mitología es mentira. Las fábulas son mentiras. Son cosas que los hombres han imaginado de su propio corazón contra Dios. ¿Por qué no ir a las palabras sencillas de las Escrituras, las cuales son seguras y perfectas? Pero estas cosas dicen y hacen para agradar a los hombres. Entonces terminan sus enseñanzas y para decirle a alguien que repita la oración o que ore allí desde su lugar, ponen una música de fondo para conmover, para mover las pasiones de los hombres y así los hombres sean atraídos hacia ese engaño. Y usan músicas suaves, sensuales, para que los hombres puedan conmoverse o llorar a algunos y así ya los tienen cautivos en su engaño. Y estas cosas, mis hermanos, no son conforme a la doctrina de nuestro Dios, no son conforme a las Escrituras. Miren, Jeremías también, capítulo 23. Todas estas cosas hacen para agradar a los hombres. Y en su predicación y en sus palabras también tienen el propósito de agradar a los hombres. Jeremías 23, desde el versículo número 16 al 17 vamos a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón,
dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Miren, a los que irritan al Señor, es decir, a los que pecan contra Él, los alimentan de vanas esperanzas y les dicen paz cuando no hay paz. Y hablan visión, dice, de su propio corazón. Ezequiel, capítulo 13. Desde el versículo número 10 dice de esta manera. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Vamos a seguir leyendo hasta el 16. Di a los recubridores con lodo suelto que caerán. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y en ocasiones también, amados, Israel es una figura del mundo para nosotros entender los juicios de Jehová contra el mundo, contra la tierra. Y durante estos días, todos los profetas de los hombres han profetizado paz los primeros días. Y sé que hemos hablado bastante de este hombre, pero mis hermanos, es ahorita la estrella y el insigne de los evangélicos y de los mundanos en estos días, Miguel Núñez. Sé que muchos quienes hayan oído las enseñanzas anteriores y hayan oído los nombres que hemos mencionado, les hayan el oído no lo hayan podido soportar, porque se vanaglorían en esos hombres. Pero es justo delante de Dios hablar acerca del engaño de ellos. Y ya hemos mencionado cómo este hombre, mis hermanos, decía, cuando recién estaba por allá, nuestro Señor haciendo destrucción en China, decía, no, esto es muy poco probable que llegue aquí a Latinoamérica. Y no, la tasa de mortalidad es muy baja. Así que no tengamos pánico, no tengamos temor. Esto no puede ser como una simple gripe. Es sencillo, decían otros también. Pero ahora, y así le decían a los evangélicos y a los mundanos, porque su programa los ven mundanos también, y diciéndole paz a los que irritan a Jehová. Que estén descansados, que estén tranquilos, que no tengan pánico, cuando conforme a las Escrituras, el Señor habla de que deberían tener pánico. Deberían temer ante la espada vengadora de Jehová. Pero no pueden hacer estas cosas, sino que son hombres livianos. Son hombres livianos. Los profetas de estos son livianos. Y ahora, estando la situación más agravada, salen en sus enseñanzas a dar, como las de Sujel Michelén, palabras al cansado. Palabras de ánimo, de exhortación, porque los creyentes ahorita están en tiempo de incertidumbre. Son tiempos inciertos para los creyentes. Tiempo incierto. ¿Acaso no tenemos certidumbre de lo que el Señor está haciendo? Completamente conforme a las Escrituras. Claro, ellos tienen incertidumbre
porque no tienen fe, no tienen confianza en que Dios está haciendo estas cosas. Pero nosotros tenemos certidumbre, certeza de lo que Dios está haciendo. Y estamos confiados en Él. Y descansados que, como dice Isaías 3, de siga al justo, le irá bien. De que nos irá bien. Pero ellos tratan de alguna manera de calmar, de una manera psicológica, a los hombres con sus palabras. Y es mentira. Y es engaño. Y esta es otra muestra, mis hermanos, como dice Jeremías y Ezequiel, de los falsos. De quienes son falsos, hablan así, de esta manera. Otra evidencia, amados, en las Escrituras de la falsedad, la hallamos en Filipenses 3. Filipenses 3, desde el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a leer hasta el 8, ¿sí? Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, versículo 9 también, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y habían judíos que confiaban en la carne, en lo que ellos eran en la carne, lo que eran como israelitas. Y hoy en día también hay quienes confían en lo que son. Por un lado están los que confían, los hijos de creyentes que confían de que porque sus padres fueron creyentes, ellos son creyentes. Viven impíamente, pero bueno, mis padres son creyentes. Y sus padres les enseñaron eso. Que no, tú eres nuestro hijo. Confianza en la carne. O que fueron a un retiro, o que fueron a un concierto, o que fueron a un encuentro, o que el tal pastor le oró, o tal y cual oyó la enseñanza de ese, y que por eso tiene seguridad. Confianza en la carne. Y también están los que confían en la carne en cuanto a lo que han logrado en el mundo. Entonces tú ves sus páginas de estos pastores y vamos a ver, ¿quién es el pastor? Fulano de tal. Ajá, fulano de tal estudió en tal universidad, es abogado, o es ingeniero, o es arquitecto, y estudió en tal universidad, y luego también estudió en tal universidad, ha estudiado filosofía y tal cosa. Y luego ponen, bueno, y también tiene estudios en el seminario tal, él tiene un PhD, es doctorado, es maestro en divinidades, y todo eso, y es pastor de esta iglesia. Confianza en la carne y la gloria que aman de los hombres. ¿Creen que por eso son más dignos de ser respetados? ¿O que lo que hablarán será más fiel? Porque tienen doctorados o licenciaturas en teología. Confianza en la carne. No, ¿tú cómo puedes hablar esto de hombres que tienen 2 doctorados y están 30 años de experiencia en el ministerio?
¿Qué es eso? Confianza en la carne. No, yo tengo como 10 años de creyente. ¿Tú qué me vas a venir a mí a decir si tú tienes solamente un año? ¿Cuántos años tienes leyendo la Biblia? Confianza en la carne, vanagloria, soberbia. Cosas que Dios aborrece. Dios aborrece esas cosas. Y claro, entonces ya las congregaciones se han vuelto una empresa. Porque está el pastor principal, el pastor ejecutivo que ve otra área, el pastor administrador, el pastor de jóvenes. Y claro, cada uno conforme al desempeño mundano que ha tenido. Entonces, si alguno ha estudiado administración, entonces puede estar en la secretaría. Si ha estudiado psicología, entonces ese puede ser un buen consejero. Si ha estudiado contabilidad, a ese hay que ponerlo de diácono. Cosas carnales. Confianza en la carne no es conforme a la doctrina del Señor. Si tú estudiaste pedagogía para enseñar, entonces tú puedes enseñar a los niños allí. No es conforme a las Escrituras. Es confianza en la carne y no es conforme a la doctrina de nuestro Señor. Esto es apostasía, es falsedad, porque no se conforma a las sanas palabras de nuestro Dios. También miren, amados, en 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, desde el versículo número 1, vamos a leer hasta el versículo número 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hombres amadores de sí mismos, buscan su gloria. Aman más la gloria de los hombres que la de Dios, que también son vanagloriosos, soberbios por cómo hablan. Y así el Señor comienza a hablar de ellos y al final señala algo, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen una apariencia de piedad, de justicia, pero niegan la eficacia, el poder de la piedad. O como dice también la Escritura, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en una piedad o en una apariencia externa, sino en el poder de Dios que ha obrado en un hombre. Porque la apariencia de piedad se podría tener, como habla el Señor de los fariseos. Miren, Mateo 23. Mateo 23, desde el versículo 25 al 28. El Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y
la apariencia de fuera. Y el Señor le dice, límpialo de fuera del vaso y del plato. Ustedes hacen esto, limpian esto, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y habían estipulado también una ley o un mandamiento de hombres que muy bien puede ponerse en estos días. Cómo condenaban a los inocentes, a los discípulos del Señor, por comer con manos inmundas o no haberse lavado las manos. Y el Señor libra a estos inocentes y condena a estos hipócritas. Porque claro, se lavaban las manos, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Los hombres hoy en día así, los evangélicos también, están lavándose las manos, echándose alcohol y todo ello. Pero por dentro están temiendo la ira de Dios porque no han conocido la doctrina del evangelio. Y están deseando ansiosamente que este tiempo de estar encerrados se acabe para ir y salir corriendo tras sus placeres. Porque no hay cine, no hay los restaurantes deleitosos, no hay lugares de entretenimiento, no están los malls, ni ninguna de estas cosas. Pero quieren correr tras ello. Su corazón quiere ir tras ello. Y están esperando que esto se acabe para ir. Pero claro, ellos son creyentes. Por fuera se muestran bien, pero por dentro están llenos así de corrupción. Por eso el Señor dijo, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. Y uno ve, mis hermanos, a los predicadores hoy en día y debe entender algo. Pueden hablar muy bien, o como Paul Washer se derrama en lisonjas hacia Sujel Michelén, que es el mejor predicador que él haya oído durante todo este tiempo, el mejor expositor. Pero uno va a ver sus vidas y sus familias y sus congregaciones y lo que haya es mundanalidad. Eso es lo que se halla. Por eso tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y miren lo que dice Santiago. En el libro de Santiago habla de la religión pura y sin mácula. Santiago 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y añade algo más, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios, sin mancha. Es guardarse sin mancha del mundo. No tener nada que ver con el mundo. Judas. El libro de Judas, amados. El versículo número 3 y 4. Dice de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos decir que con todas sus falsas palabras en cuanto a esta peste de Jehová, niegan al único Dios soberano, porque no le atribuyen la soberanía que a Él le pertenece. No de permitir algo, sino de hacerlo, de ponerlo por ejecución, de con su gloriosa y reluciente espada estar castigando a los hombres y dándoles muerte. Al no hablar conforme a la Escritura, niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Versículo 12 y 13. Miren lo que dice.
versículo 12 y 13, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y aquí habla que también no tienen fruto y que espuman su propia vergüenza. Lo que debería serles vergonzoso, se glorían en ello. Espuman así su propia vergüenza. Primera de Reyes, capítulo número 12. Para estos hombres lo mundano o lo impío no tiene ningún problema de poder llevarlo a cabo. Ya varias de esas cosas hemos mencionado, pero las volveremos a mencionar, pero quiero leer aquí, primeramente, en Primera de Reyes 12, versículo 32 al 33. Dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Había una fiesta solemne de Jehová a los 15 días del mes séptimo, pero Jeroboam hizo fiesta a los 15 días del mes octavo, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y uno podría decir: oye, pero hizo conforme a la fiesta de Judá a los 15 días del mes octavo. No fue en el mes séptimo, pero fue en el octavo. Pero el 33 nos dice que lo hizo porque lo había inventado de su propio corazón. Es decir, no salió de Jehová, sino de su corazón. Amados míos, miren esto. Hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, tú puedes escuchar música, como también se le llama música mundana. Hay un pastor en la congregación también de Sujel Michelén llamado Marcos Peña, que en un programa sobre la libertad cristiana que ellos tienen, dicen, no hay problema si uno escucha una canción romántica para dedicársela a su esposa. Por ejemplo, hay una canción de Gilberto Santa Rosa que uno la podría cantar y bailar con su esposa. Ya no es suficiente el libro de Cantares, que tienen que ir a Gilberto Santa Rosa, o que tienen que bailar con Juan Luis Guerra. Y tomando las cosas de los mundanos para hacer estas cosas. No hay problema con las películas de cine, con la televisión. No hay problema que aún sus jóvenes vayan a fiestas y a discotecas y bailen y aún beban. Porque eso hacen, mis hermanos. Así hacen. No hay problema en ninguna de estas cosas. Con tal de no desenfrenarnos como los otros. Como si ya eso mismo no fuese un desenfreno. No hay problema con cómo se vistan. Claro, como me contaba un hermano, los domingos estos bautistas, las mujeres van con sus faldas y oye, parecen muy pudorosas, pero el día de semana andan vestidas como las demás mujeres impías. Que se acabó el estar en la presencia de Dios. Después del domingo en que se dice el amén, se acabó la presencia del Señor.
y de lunes a sábado se puede hacer lo que uno quiera. Mis hermanos, estos hombres hacen así. Y miren también lo que esta escritura enseña, mis hermanos. Cómo Jeroboam inventó una fecha, no conforme a la fiesta solemne de Jehová, sino inventó algo de su propio corazón. Y hoy en día los hombres también han inventado fiestas, no de las que el Señor nos ha dado en su palabra, sino han inventado fiestas de su propio corazón, y los evangélicos han corrido tras ellas. La apostasía ha corrido tras ellas. Ellos no estamos hablando de la fiesta de la cena, porque también es una fiesta para nosotros la cena del Señor. Nuestros cultos son fiestas, son solemnidades. No estamos hablando de los tabernáculos, ni de la Pascua, no, porque eso era una sombra acerca de la obra de nuestro Señor, sino de la que ya la iglesia tiene, la cena, sus cultos, son fiestas. Pero eso no es suficiente. Hay que inventar. Y hay que inventar los cumpleaños, hay que inventar la Navidad, hay que inventar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Nación, hay que inventar tal y cual día, el Día del Amor. Entonces todas esas cosas hay que redimirlas, como ellos dicen, y las podemos hacer de una manera cristiana. Todas esas fechas las guardan, inventadas del corazón de los hombres. Y aunque muchos de ellos pueden decir, sí, claro, eso es paganismo, eso proviene del paganismo, pero no se aparta. Proviene de lo mundano, pero no se aparta. Y a quienes hablan en contra de estas cosas, como nosotros, y no siguen estas cosas, ellos dicen, son legalistas. Y usan las escrituras de Romanos 14, 1 de Corintios 8 y 10, errando y torciendo las escrituras para su propia perdición. Cuando ni Romanos 14 ni Corintios hablan de esas cosas. Pero claro, todo lo mundano lo meten en Romanos 14 para que si alguno está libre para hacer esas cosas. Y no es conforme a la doctrina. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y toman fechas que los hombres han inventado de sus corazones y las traen a sus congregaciones para poder celebrar supuestamente ellos de una manera santa. Miren 2 de Reyes 16. Versículo número 10 al 16 vamos a leer. Comenten el mismo pecado de Jeroboam y también aquí el del rey Acaz. 2 de Reyes 16, desde el versículo 10 al 16 dice: Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Ve el altar del rey de Asiria y envía al sacerdote Urías el diseño y la descripción para que haga un altar como ese. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz me mandó. Miren, amados, el rey Acaz ve el altar del rey de Asiria y manda hacer uno semejante
para poder allí ofrecer sus sacrificios. Es la misma obra de los evangélicos de la apostasía. Ve lo que los mundanos hacen, los traen a sus congregaciones y tratan de ofrecérselo a Dios. Si los mundanos tienen reggaetón, nosotros también vamos a tener, pero cristiano. Si los mundanos hacen sus películas, nosotros vamos a hacer nuestras películas cristianas. Si los mundanos tienen, sus retiros, nosotros vamos a tener los nuestros. Y así. Y dicen, lo vamos a hacer santo para Dios. Aún hay quienes erran más y están más perdidos, como John Piper, que le preguntan acerca del Halloween. Y él dice, bueno, si por medio de eso queremos mostrar la gracia, entonces no tengo problema de apegarme a lo mundano para así poder testificar y ser sal y luz en la tierra. Y hermanos míos, para ellos no es problema decir apegarse a lo mundano. Hay otros que dicen, no, Halloween no lo vamos a celebrar, pero no hay problema de que alguno pueda, como ellos dicen, disfrazar a sus niños. Si lo disfrazan de mariposa, no hay problema. O si lo disfrazan mejor de algún personaje bíblico, mejor todavía. Eso no es conforme a la doctrina. Es tomar el altar de los impíos, ver cómo ellos hacen y querer hacer también uno semejante, o hacerlo y querer ofrecérselo a Dios. ¿Acaso Dios, mis hermanos, podría ser burlado por su mentira y su engaño? Como Paul Washer puede vestir a su hija de la reina de Faku, de Aku, no sé, pero es de una película de la Guerra de las Galaxias. No hay problema con esas cosas. No hay celo. Pero claro, tú los ves en los púlpitos predicando y hablando y wow, pareciera que están hablando fielmente. Pero luego ves sus casas y sus congregaciones y la mundanalidad flota. Sale a relucir lo mundano en ellos. Y amados míos, todas estas cosas hacen ellos para agradar a los hombres. Y hay algo más también que el Señor habla en cuanto a la apostasía. 2 Corintios 2. Con todas estas cosas que hacen, que dicen que se pueden hacer sin ser pecado, es lo que Judas dice, espuman su propia vergüenza. Lo que les debería avergonzar sale y la espuma. 2 Corintios 2, versículo número 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esto de medrar falsificando, mis hermanos, es sacar provecho falsificando la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, dice de esta manera. Medran falsificando. Tratan de sacar provecho al falsificar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, versículo número 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye, ser cristiano sí, porque no hay diferencia entre ser mundano y ser cristiano. Y se blasfema así el camino de la verdad. No, yo conozco muchos que se llaman creyentes y mira cómo viven. El camino de la verdad es blasfemado. Ahora añade algo más, versículo 3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería con palabras fingidas. Y Timoteo, la carta a Timoteo dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, hay quienes están por detrás del dinero, los diezmos, las ofrendas, desean la lana de las ovejas, como también el profeta dice. Están los asalariados, los pastores asalariados, que están allí por un salario, como también lo son los misioneros de Har Cry, asalariados, evidentemente asalariados. No importa lo que creen, con tal que reciben un salario y aparecen cada vez que hay una conferencia aquí en la esquina. Porque si no, oye, les puede pasar algo. Les pueden quitar el salario o despedirlos de la empresa Har Cry. Asalariados, están por el dinero, amando los deleites más que a Dios. Y están los que hacen sus conferencias y cobran por las conferencias. Están los que hacen sus libros y venden sus libros. Están los que hacen sus institutos, sus academias teológicas y cobran por estudiar allí. Ahora, alguno oirá esto y dirá de estos hombres, no, pero es que estamos, es para cubrir la logística de lo que estamos gastando. Y si de gracia recibiste, ¿no deberías dar de gracia? Pero aún más, la pregunta no es, pero están cubriendo solamente lo que necesitan, como Paul Washer en sus últimos libros. Estamos cobrando solamente para cubrir el costo de lo que ha costado el libro y lo demás irá para la asociación misionera. Y pareciera piadoso, ¿no? Pero son palabras fingidas. Porque la pregunta no está en qué gastan el dinero. La pregunta es, ¿Dios les ha mandado a hacer eso? ¿El Señor ha dicho que hagan así? Porque claro, si uno va a la pregunta, si, ¿en qué lo gastan? Claro, saldrá la piedad, la falsa piedad. Pero uno debe preguntar, ¿es que Dios ha dicho que hagan así? ¿Dios ha dicho que hagan libros, que hagan conferencias, que hagan institutos, que hagan academias? No, en ninguna manera. Entonces, no tienen que existir estas cosas. Pero en la apostasía existen. Existen estas cosas, mis hermanos. Y cobran, aunque sea lo mínimo. Pero Dios no les ha mandado a hacer estas cosas. Y ya es tomar la piedad como fuente de ganancias. Ya es medrar falsificando la palabra de Dios y sacar provecho. Porque nuestro Dios nunca ha dicho que estas cosas deben hacerse. Nunca. Y haciendo así, buscan lo siguiente, hermanos. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Desde el versículo número 10 al 13 vamos a leer. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La piedad, la verdadera piedad, traerá persecución, padecimiento. No como Tolopilo dice, este padecimiento que hoy en día los evangélicos están sufriendo porque están metidos en sus casas. No, persecución por causa del evangelio, de la predicación del evangelio. Ahora, amados míos, miren los hombres y todos hoy en día, los evangélicos, cuán cómodos están, sin sufrir, sin padecer, porque han medrado la palabra y han amado los deleites antes que Dios. Y
no pueden ser calificados como siervos de Dios, conforme 1 Corintios 4. Miren. 1 Corintios 4, vamos a leer primero el versículo número 1. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y Pablo habla de él y luego también de Apolos. No solamente los apóstoles, Apolos también, que predicaba. Porque Apolos regó, entonces predicaba también. Era poderoso en las Escrituras, para que ninguno erre pensando ello. Ahora, versículo 9 en adelante dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero comparemos a los apóstoles, a los siervos del Señor en las Escrituras, y aún al Señor mismo, que Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y comparémoslo a los pastores de hoy, a los apóstoles de hoy, a los profetas de hoy. Van a otra ciudad a brindar sus conferencias. Y miren el lujo y lo pomposo de sus escenarios, con luces y el mejor atril allí, todas las luces enfocándole. Tal vez algunos los maquillan también para salir allí. ¿Y dónde duermen? Oye, en hoteles, en hospedajes, o en las mejores casas de los hermanos de esa ciudad, porque oye, lo mejor para el pastor, lo mejor para el siervo. ¿Y qué comen? No pueden comer cualquier cosa. Y sobre todo los gringos, los de Estados Unidos, que son muy sensibles sus estómagos, no pueden comer cualquier cosa. No. Hermanos míos, es mentira ese engaño de Paul Washer de que en la selva ha estado por allá y esto y el otro. Tenemos testimonio de hermanos que supieron de él, de hermanos verdaderos, que dormían en hoteles y no le daban cualquier comida. Y a varios misioneros que han ido también para allá, así. Lo mejor. La comodidad. Y salen en sus videos, en sus oficinas, sentados en sus sillas muy cómodas y con todo su librero detrás. Vanagloriosos, soberbios, cómodos. Yo no sé de qué sufrimiento hablan de estos días, porque son hombres con dinero. Tienen mucho dinero. Yo no sé de qué padecimiento están hablando. Si son hombres ricos, han alcanzado comodidad, pero no padecen, no sufren, como dice aquí la Escritura. Antes bien son aclamados, son aplaudidos. Uno al otro se derrama al otro en lisonjas, la gloria de los hombres. Y vienen los que están en la conferencia y se toman fotos con ellos y quieren que les firmen su último libro que han publicado. Cómodos y vanagloriosos. No tiene nada que ver con la piedad de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, los profetas, los que sirvieron al Señor. No tiene nada que ver con eso. Pero esta es la apostasía, mis hermanos. La apostasía. Y quienes oigan estas cosas, medítenlas bien. Quienes estén engañados por estos hombres, mediten bien estas cosas, porque es conforme a la doctrina. Quiera el Señor si alguno de estos verdaderamente se vuelve del error de su camino, porque han seguido el camino de Balaam,
que amó el premio de la maldad. Pero lamentablemente también hay muchos que los aplauden y que tal vez por ahí, si en algún momento oyen esta enseñanza y escuchan los nombres de ellos, no lo van a poder sufrir. No van a poder sufrir la sana doctrina. Porque aman tanto a estos hombres que cualquier reclamo o cualquier palabra en contra de ellos, ¿que es verdadera? No. Porque ya se han vuelto dioses. Se han vuelto hombres de los cuales nadie puede decir alguna cosa. Y estos hombres tampoco admiten corrección. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2, amados. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y podemos decir, conforme a esta escritura, que la apostasía es evidente en nuestros días. Y podríamos hablar muchas cosas más, mis hermanos, pero estas son verdaderas. Ya la apostasía está, pero falta algo más también, dice el apóstol. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual ya hemos meditado, y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice. Y miren, mis hermanos, lo que la Escritura habla. También es necesario que se manifieste el inicuo. El inicuo. Como aquí también le llama. O el hijo de perdición o el hombre de pecado. Y en cuanto a este y su manifestación, para que nosotros estemos entendidos de cuál será su obrar, lo menciona así. Primeramente, vamos a leer versículo 4. Miren lo que dice. En cuanto a este inicuo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren, mis hermanos, Daniel capítulo 11. Ha hablado al principio de Daniel 11 acerca de los reyes de Persia y que luego vendría el rey de Grecia, el príncipe de Grecia. Y habla de los reyes del norte y del sur, hablando de lo de Grecia. Y en el versículo número 36 y 37 habla de esta manera. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es semejante a lo que Tesalonicenses nos dice. Dice, primeramente se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí dice que se engrandecerá sobre todo Dios, el versículo 36.
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y al final del 37 dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este del cual habla Pablo en Tesalonicenses es este mismo de Daniel 11. Las mismas palabras se hablan acerca de él. Ahora, hay una palabra aquí, mis hermanos, que se hablan acerca de este también. Miren lo que dice el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y quiero que veamos, amados, en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, hablando de la bestia, dice de esta manera. Versículos 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Contra el Dios, dice Daniel, de los dioses hablará maravillas. Y aquí dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y luego habla de que abrió su boca en blasfemias contra Dios. Hablaría grandes cosas, cosas maravillosas, grandes, pero contra Dios. Entonces el mismo de 2 Tesalonicenses 2, el inicuo, el hijo de perdición, es el mismo que describe Daniel 11, es el mismo que describe Apocalipsis 13, y el cual Daniel 7 también habla así. Miren. Dice Apocalipsis que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y Daniel 7, hablando de estas 4 bestias, y de la última en particular, que era espantosa y terrible y grande, y en gran manera fuerte, dice el versículo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Igual que Apocalipsis 3. El mismo. Y luego Daniel quiere saber acerca de esta visión. Y miren el versículo número 23 al 25 dice. Dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ven, Daniel 11. Apocalipsis 13. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos y medio tiempo. Entonces, Tesalonicenses dice que este inicuo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, conforme a Daniel 11 y conforme a Apocalipsis 13 y Daniel 8. Es el mismo inicuo, la bestia, el hijo de perdición. Y miren también lo que sigue diciendo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Este hablará grandes cosas, maravillas contra nuestro Dios y blasfemias también. Versículo 5, vamos a leer en adelante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y en cuanto a esto, amados, solamente diré que esperamos que el Señor nos confirme y nos termine de afirmar en cuanto a qué es lo que lo detiene. Sigamos orando al Señor para tener pleno entendimiento de esta obra. Pero sigue diciendo luego, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y miren, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren, hermanos. Una boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, y aún al Dios de los dioses, contra él hablará maravillas. Y su venida o su advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Y es el mismo de Apocalipsis 13, así que vayamos allá, Apocalipsis 13 nuevamente, para ver que ciertamente es por obra de Satanás. Apocalipsis 13, desde el versículo número 1 al 4, vamos a leer. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y quién es el dragón? En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces aquí dice, y el dragón, el diablo, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Le dio su poder y su trono. Advenimiento es por obra de Satanás. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales, prodigios. Con poder vendrá y con señales a hacer también este inicuo, este hijo de perdición. Y en Daniel 8, habla así de este mismo. Daniel 8 es la visión que tiene acerca del carnero de 2 cuernos y del macho cabrío. Y el carnero, conforme a la interpretación de la escritura, es los reyes de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y su cuerno notable es el primer rey. Ahora, en cuanto a Grecia, dice lo siguiente, miren. Daniel 8, desde el versículo número 21 al 24, vamos a leer. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, opresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y ahora oigan esto. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Miren, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y está hablando del inicuo. Luego leeremos el versículo 25 para ver qué es el mismo. Pero vendrá
por obra, con poder de Satanás. Satanás le dará su poder y su autoridad y su trono. Y hará señales, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Será alguien que hable grandes cosas, blasfemias, y aún tendrá poder del mismo diablo para hacer grandes señales y prodigios mentirosos. No será cualquier hombre. Será autorizado por Satanás, con autoridad del diablo y con poder del diablo y en el trono del diablo. Ahora, volvamos a 2 Tesalonicenses 2. Versículo 10 al 12. Dice que también, su advenimiento será, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vendrá también con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vendrá también con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y habla de quiénes son. Los que no creyeron a la verdad, sino que creerán a la mentira. ¿Por qué? Porque Dios les enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Como en el tiempo del rey Acab. Se presenta varios delante de Jehová y viene un espíritu y dice: yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y el Señor le dice: ve, porque lo lograrás. Así hará el Señor. Y este vendrá con todo engaño de iniquidad para engañar a los que no creen en la verdad, en la doctrina, en el evangelio, en las sanas palabras del Señor conforme a las escrituras. Vendrá para engañar a ellos. Y miren, amados, Daniel 8, volvamos allí a Daniel 8, el capítulo que estábamos leyendo. Pero ahora vamos a leer el versículo número 25. Lo que dice al principio del versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con sagacidad. Y Tesalonicenses dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Y en el capítulo 11, miren lo que allí está escrito. Capítulo 11 de Daniel, versículo 30 al 32 dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Mire, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es abandonar el santo pacto? La apostasía. El apostatar, el desviarse de la fe, el extraviarse de la fe para seguir otro evangelio. Se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y oigan, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son esos violadores del pacto? No son los creyentes, sino como lo que dice Tesalonicenses, los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, en la inmundicia.
a quienes Dios les envía el poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué puedo estar seguro de que no son los creyentes? Volvamos a leer el versículo 32, dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Los violadores del pacto. Los que, según de Tesalonicenses, habla como los apóstatas, la apostasía. Porque, volvamos allá, según de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 8 nuevamente para entender que estos que se perderán y creerán e irán tras el inicuo, tras la bestia, tras este hombre, hijo de perdición, no son los creyentes, no es el pueblo de Dios. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sigamos leyendo. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, versículo 13, y aún el 15, se esforzará y actuará. Y el 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Veis? No es el mismo pueblo, no son los mismos, no, son otros. Es la apostasía, los apóstatas, los que no se conforman a la sana doctrina, a la que es conforme a la piedad, a la sana palabra del Señor Jesucristo. Cuando el inicuo se manifieste y no se hayan arrepentido, irán tras él. El Señor les enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Pero el pueblo que conoce a su Dios, amados míos, los que conocemos al Señor por su misericordia, estaremos firmes. Estaremos firmes. Pero miren, amados, el testimonio de nuestro Dios y las cosas que hará el inicuo, para que cuando éstas sucedan, nosotros entendamos: ese es el hombre. El Señor nos concede entendimiento de qué es lo que lo detiene. Pero aún estas otras cosas nos sirven, mis hermanos, para saber cómo será este hombre. Ahora, es glorioso, mis hermanos. Y los hombres que oigan esto deben temer y volverse al Señor verdaderamente. Porque como en estos días están desesperados por tener sus deleites. Y acerca de la bestia, en Apocalipsis 13 dice que los que no reciban su marca no podrán comprar ni vender. Los hombres que amen sus deleites, que amen este mundo, cuyo vientre es este mundo, su Dios, y que solamente piensen en lo terrenal, en aquel día se van a rendir, a adorar y honrar al inicuo, a la bestia. Porque si no lo hacen, no van a poder tener los deleites con su dinero. No podrán comprar ni vender. Y deben temer los que hoy en día quieren salir para tener sus deleites. Porque cuando éste se manifieste, van a ser capaces de negar al Señor, violar el pacto santo para tener deleites. Y no solamente eso, como ahora están temiendo lo que ellos le llaman un virus. Están temerosos de morir
Pero cuando éste se manifieste, también matará a todo aquel que no le adore a su imagen. Entonces, hermanos míos, la apostasía, los evangélicos hoy, deben temer y temblar y volverse al Señor verdaderamente. Porque cuando este inicuo se manifieste, irán tras él. Porque si hoy no son capaces de negarse a los deleites mundanos, como lo hizo nuestro hermano Moisés, prefirió padecer con el Señor que gozar de los deleites temporales del pecado, cuando el inicuo se manifieste, no lo van a hacer. Van a ir tras él. Si no son capaces de aborrecerse a sí mismos, de negarse a sí mismos, y de aún de aborrecer a todo aquel que sea un tropiezo para seguir al Salvador, cuando el inicuo venga, no van a poder hacerlo porque se amarán a sí mismos. Entonces, este inicuo, cuando se manifieste, mis hermanos, con engaño y con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Mas nosotros, mis hermanos, pueblo de Dios por su misericordia, debemos esforzarnos y actuar cuando Él venga. Y conforme el Señor conceda, hablaremos también de lo que este inicuo hará contra los santos. Porque eso es contra los impíos y contra los apóstatas. Pero también la Escritura testifica acerca de qué Él hará contra los santos. Oremos al Señor, amados.